que dice? ¿Y a quién debemos darle las gracias? Al Señor. Damos gracias. El pastor puede descansar porque hoy tenemos buen trabajo, amén. Son 3 reuniones. Damos gracias al Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la vida del pastor Nicomedes? Amén. Diga gracias, Señor, por el pastor. Amén. Dios, los tiempos de Dios son perfectos y era necesario que el grupo de alabanza tuviera un descanso para ser ministrados, para fortalecerse en el Señor, y Dios envió al siervo que ha estado con nosotros este tiempo, y oramos para que podamos contar con él por mucho tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos a gloria a Dios. No sé qué va a hacer el Señor. A ver si nos trae transportamos la congregación de Algarrobo para acá, para Santa Marta. Amén. A mí me agrada cuando veo una persona que Dios usa. Esa es la única credencial que yo espero de cada ministro de Dios, y hemos sido bendecidos y seremos bendecidos aún más. Así que ore mucho por el pastor, ore mucho por su esposa, por la familia y por la congregación de Algarrobo, para que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Ok, vamos entonces a buscar la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Ese es el número del celular de Dios, Jeremías 33:3. Amén. Usted lo va a buscar, pero la gran mayoría se lo sabe de memoria, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la importancia del altar. Diga conmigo, la importancia del altar. Saludamos a todos los que están viendo nuestra señal en vivo a través del internet, y de los que van a ver en diferido este video. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo, y bendecimos también a toda esa multitud de ovejitas que tenemos por medio del canal Renacer Televisión. Ese es nuestro canal, el que Dios nos ha dado. No sale en toda la ciudad, solamente en parte de la ciudad, la mitad. Oren mucho porque queremos predicar también en el resto de la ciudad, en Pueblo Nuevo y en Ciénaga, y para eso necesitamos un espacio en TV Norte, donde está nuestro buen amigo Luis Beltrán. Entonces ese es un proyecto que tenemos para el 2018, aumentar la cobertura de la influencia de Dios a través de nuestro ministerio, y que volvamos nuevamente a predicar a los hogares del resto de Santa Marta, Pueblo Nuevo y Ciénaga. Son más de 500,000 samarios que van a recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos gloria al Señor. Si desde ya usted quiere trabajar en este ministerio, vamos a tener ayudadores, hermanos que siempre están buscando dónde aportar, dónde bendecir. Hay gente que además de diezmar y ofrendar, tienen dentro de su economía una porción de sus finanzas destinada a la obra del Señor. Entonces vamos a armar un grupo de columnas financieras para abrir ese programa en TV Norte. Amén. Que todos los días se transmita las enseñanzas que Dios está dando en este lugar. Y imagínese la bendición que Dios puede darle a usted si a través de su finanza usted hace que mucho pueblo reciba palabra de Dios. Damos gloria al Señor, y sobre todo ayúdeme a orar por eso. Esa es una plaza que perdimos y que debemos recuperar. Ese canal incluso lo tuvimos 24 horas durante 2 semanas. Nos lo entregaron mientras el dueño se fue de vacaciones. Nos lo entregó y predicamos el evangelio 24 horas al día durante 2 semanas. Y eso es señal y presagio. Después de eso, vendieron la empresa, ha prosperado. Usted ven a Luis Beltrán, tenía dificultades de salud. Hoy lo veo, está recuperadísimo. Fue liberado por el poder de Dios, y el canal ha mejorado todo. Su imagen, sonido, la programación,
todo eso sucede porque el canal, cuando era CNC, ofrendó las primicias, las 2 primeras semanas de ese año, se la ofrendó a la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Amén, fuerte ese aplauso. Entonces, para el 2018 voy a organizar mejor mi ministerio y va a haber una plataforma económica para lo que es la obra de el canal de televisión, la emisora. Queremos tener una emisora y predicar la palabra de manera radial. En estos días, hasta ayer creo que fue, el hermano Armando canceló la mensualidad de Easy Plus. ¿Qué día fue ayer? Y debía haberse pagado el 5. Entonces hay luchas, hay dificultades y sobre todo el enemigo piensa que afectando la economía va a detener la palabra de Dios, pero yo soy de los que pienso que al que no quiere chocolate se le da 2 tazas. Amén. Y si el enemigo ha estado trabajando para tratar de afectar la economía, provocando lluvias en horas de servicio, cosas, gastos que no se deben dar, entonces vamos a darle 2 tazas de chocolate al diablo. Vamos a quitar todas esas hemorragias financieras que tiene el ministerio, dinero que se están gastando y que no tienen sentido, y para fortalecer la palabra de nuestro Dios. Amén, 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 amén. Entonces desde ya acérquese a los hermanos Alfredo y Milena. Ellos me van a ayudar en esa parte para formar ese equipo financiero. Hermanos que digan: yo voy a aportar para la predicación de la palabra en la televisión, en la radio y en todos. Tenemos planes de abrir una página web. Pedro ha estado trabajando en eso y siempre la dificultad es la parte financiera. Hay deseos, hay ganas, queremos alcanzar multitudes, pero nos vemos limitados porque Avivamiento es una iglesia que demanda muchos gastos. Nosotros somos de los que creemos que el obrero es digno de su salario, y cargos que en otro lugar los pastores no remuneran, en Avivamiento se remuneran. Esa es una de las cosas que incluso me ha puesto problemas en el pasado con algunos líderes que decían: bueno, pero debemos hacer las cosas gratuitamente. Sí, es cierto, pero también la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, y la iglesia también debe ser una fuente de ingresos para hermanos que sobre todo trabajan con el corazón. Diga conmigo: desayuno de tocino con huevo. Dígalo conmigo: desayuno de tocino con huevo. ¿Cuántos lo han comido? De pronto tocino no, porque no es de nuestra, pero pongámosle una chuletica de cerdo con huevo frito, con unos toletes de yuca y 3 cachetaditas de suero. En ese desayuno hay 2 animales involucrados. El cerdo coloca el tocino o las chuleticas de cerdo, y la gallina pone el huevo. Diga conmigo: el cerdo pone la chuletica y la gallina puso el huevo. Pero aunque los 2 animales se involucraron en ese desayuno, no lo hicieron de la misma manera. Para que el huevo estuviera allí, lo único que se necesitó es que la gallina lo pusiera. Diga conmigo: la gallina puso el huevo. Pero para que la chuletica de cerdo apareciera en ese desayuno, tuvieron que matar al puerquito. Diga conmigo: el puerquito murió. Entonces los 2 se involucraron, pero uno se involucró a mayor nivel que el otro. Mientras que la gallina puso el huevo y nada más, siguió viva, el cerdito tuvo que morir para que ese desayuno estuviera en la mesa del amo. Lo mismo sucede en las iglesias. En las iglesias hay 2 clases de cristianos. Hay cristianos como la gallina, que participa de la bendición, pero hay otros cristianos que son como el puerquito, en el mejor sentido de la palabra. No se vaya a ofender, aunque algunos parecen puerquitos, pero no le estoy diciendo puerquito.
El puerquito murió y así hay cristianos. Hay cristianos que se sacrifican, mientras que hay otros que participan. Entonces, como pastor, uno aprende a identificar a sus ovejas. Y es importante saber algo: no hay acepción de personas. Como dice los predicadores con Dios, Dios no tiene hijos preferidos, pero hay hijos que se ganan el corazón de Dios. Dios no tiene hijos preferidos, pero hay hijos que se ganan un espacio muy importante en el corazón de Dios. Y también sucede con los pastores. Hay hermanos que participan de avivamiento. Yo los conozco porque ellos, tú les preguntas, ¿y cómo están las finanzas? No saben. ¿Cuál es el último problema que estamos lidiando en la iglesia? No lo saben. Ahora, son miembros, vienen a la congregación, pero ellos se han limitado a participar de la iglesia avivamiento. Mientras que hay otros que el pastor los va conociendo y se da cuenta que son los que aportan el tocino, la chuletica de cerdo. Son los hermanos que se sacrifican. Son hermanos que tú les dices, ¿cómo está avivamiento? Y te dan una radiografía de cómo está la iglesia, porque ellos no se limitan a venir al servicio, sino que se empapan de lo que está sucediendo, están muy cerca de los pastores, cuando los necesitas están ahí, y sobre todo esta es la gran señal para que usted identifique quién participa y quién se sacrifica. El que se sacrifica no lo hace por interés propio. El puerquito no se muere por interés propio, él renuncia a su vida. Cuando tú ves una persona que se aparece solo cuando te necesita, esa persona no está comprometida contigo. Esa persona participa de tu bendición. Cuando tú ves a una persona que se interesa en ti cuando necesita algo de ti, esa persona no se sacrifica por ti. Ella está por interés dentro de tu círculo de amistades, y tienes que saber, hay gente que está cerca de ti para disfrutar de la bendición que Dios te ha dado. Ellos nunca te preguntan cómo estás, nunca te llaman si estás enfermo, pero sí te llaman cuando ellos están enfermos. Amén. Y los hay. Ahora, ¿a quién tienes que amar tú? A todos. Pero la preferencia es por aquellos que se sacrifican por ti. Y eso es bíblico. Dios siempre va a tener en mayor estima a los que se sacrifican por Dios, y no solamente a los que participan. ¿Verdad? Amén. Amén. Entonces, para el 2018 hay sorpresas. Y primeros serán postreros, y postreros serán primeros. Amén. Avivamiento no es la gallinita de los huevos de oro, donde voy para que me bendigan. Avivamiento es la obra de Dios, donde debo sacrificarme, comprometerme, es la palabra correcta. No solamente voy a ser miembro de esta iglesia, voy a comprometerme con esta iglesia. Yo no puedo venir e irme sin saber qué es lo que está pasando en esta iglesia. Amén. Amén. Entonces, ¿quiere usted ganarse el corazón del pastor? Comprométase con la visión de avivamiento. Damos gloria al Señor. Yo tuve aquí el caso de una ovejita, y se lo doy como ejemplo porque la gente piensa que es que yo hablo por hablar. Yo llevo ya 29 años pastoreando y voy haciéndome perfiles de la gente, de tal manera que cuando veo a alguien que encaja con ese perfil, inmediatamente sé cómo va a terminar. Esta jovencita llegó acá y tenía este problema. Usted hablaba con ella y no hablaba de más nada. Ella hablaba era de sus proyectos, de sus visiones, de sus planes, y me parecía bien. Incluso la titulé como una mujer visionaria. Esta muchacha llegó a alcanzar puestos, cargos en esta iglesia, e incluso fuera la conocieron a nivel de la ciudad a raíz de mi ministerio. Pero poco a poco Dios me fue enseñando que eso no era bueno. Si alguien tenía un problema, ella no lo sabía. Si los pastores tenían dificultades, ella no se enteraba, porque su vida giraba alrededor de ella misma. ¿Qué sucedió? Después de alcanzar mucho, porque la gente así alcanza mucho,
Ellos están tan metidos en sus proyectos, visiones, planes, futuros, que le invierten tanto en eso que ven resultados. Pero el evangelio no es eso. Cristo no vino para ser servido, Cristo vino para servir. Él se despojó para bendecir. Y hoy nos están enseñando mi proyecto, mi visión, mis planes, mi futuro. No, ese no es el evangelio. El evangelio es bendecir a los demás. El evangelio es ayudar a los demás, es olvidarme de mí mismo. Y que cuando voy a hacer algo, lo voy a hacer por interés de ayudar a los demás y no por interés de ayudarme a mí mismo. ¿Cuántos están escuchando? Diga conmigo, fuera la egolatría. El mundo girando alrededor de mí mismo. Esta muchacha hoy en día perdió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque como lo ella importante era lo de ella, conoció a alguien y abandonó todo lo que Dios le dio, todo lo que era importante para ella, con tal de alcanzar a esa persona. Y se fue detrás de esa persona perdiendo todo lo que Dios le había dado. Así terminan los ególatras. El ególatra siempre termina detrás de un ídolo que le hace perder todo por lo cual había trabajado. ¿Cuántos escuchan? Entonces, yo los invito a ustedes a que se acoplen a la visión de avivamiento. El evangelio que yo predico es un evangelio de despojarme a mí mismo para bendecir a los demás. ¿Cuándo brilla el pastor Nerio? Cuando el pastor Nerio hace que tú brilles. Yo brillo cuando logro que ustedes brillen. Póngale atención porque allá le están enseñando algo diferente. Allá afuera la mayoría de la iglesia dice la apostasía. Le están enseñando a los cristianos, brilla, saca el campeón que hay en ti, levántate, ten multitudes, las multitudes te seguirán. Todo gira alrededor del ser humano. Esa es la nueva era. Nuevamente Satanás desde el Edén enseñando que el hombre puede ser Dios. Pero Cristo vino a enseñarnos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida a favor de los demás. Aleluya. Tremenda enseñanza. Tremenda enseñanza. En estos días le dije al Señor y me golpeó esa revelación. Le dije, Señor, perdóname, porque durante todos estos años no he hecho sino querer una iglesia multitudinaria para inflar mi ego, para que cuando venga un invitado especial yo le muestre un templo grande, una multitud que lidero, y ese no es la verdadera motivación. Y sentí la presencia de Dios. Le dije, Señor, a partir de ahora voy a ganar multitudes, pero no para llenar un templo, sino para llenar el reino de los cielos. Ganar almas. Amén. Amén. Eso se merece un aplauso más fuerte. Evangelizamos no para la tercera escuela dominical, no para que el proyecto de la pastora tenga éxito. Evangelizamos para librar almas del infierno. Ubique su visión. Nunca ayune ni ore para que su ministerio tenga éxito. El ministerio nuestro lo podemos echar en el inodoro y bajamos la palanca. Nosotros no trabajamos para que el ministerio tenga éxito. Nosotros trabajamos para proclamar las virtudes de aquel que murió en la cruz del Calvario, para que la gente conozca a Cristo. Esos aplausos no me gustan. Trabajamos para ganar almas, no para ganar fama. Usted se da cuenta hoy que la mayoría de los predicadores en el Facebook colocan su foto
y estoy aquí, mañana predico en tal, se parecen al corresponsal del programa que veíamos hoy desde tal lugar y mañana desde cualquier lugar del mundo. Entonces, ya los predicadores no buscan la fama de Jesús, sino que buscan la fama de ellos mismos. Están proclamándose ellos. Y Julano viene a predicar y Perencejito, ya no se habla de Jesucristo, ya no se predica de Jesucristo. Un buen ministro del Señor Jesús es aquel que se echa a un lado para que la gente vea a Jesús en él. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. No es tu nombre el que debe tener fama, es el nombre de Jesús. Somos predicadores de Jesucristo, no de nosotros mismos. Que se mencione en tu ministerio más el nombre de Cristo que el tuyo. Ojalá la gente se olvide de tu nombre. Que cuando tú prediques digan, yo no sé cómo se llama él, pero lo que sí sé es que es un portador de la presencia de Jesucristo. Lo que sí sé es que predica el evangelio de Jesús. Aleluya, aleluya. Nadie pone la mirada en el pollino, todos ponen la mirada en el que está sentado en el pollino. Los mantos, las palmas, las plantas que tiraron allí, las pisó el pollino, pero no eran para el pollino, eran para el que está sentado sobre el pollino. Así que saquémonos todo eso de liderazgo y de saca tu potencial y todas esas barbaridades que están enseñando ahora. Volvamos a la palabra de Dios. Es necesario menguar para que Cristo crezca. Dice, cuando el Hijo del Hombre se ha puesto muy en alto, no el predicador, el Hijo del Hombre, todos vendrán a Él. Eso es evangelización. Poner a Jesús en alto. No hables de que cuántos se convirtieron en tu prédica o cuántas almas habían en el lugar de predicar. No, eso no. Lo importante es que Cristo sea glorificado. Diga conmigo, a Jesús sea la gloria. Se te hace más fácil el ministerio cuando te alineas a lo que Dios quiere. Fuimos llamados para proclamar las virtudes de aquel que murió en la cruz. Dice, no me propuse otra cosa, sino predicarles a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje original. El fundamento de la iglesia, ¿quién es? Cristo. No fundamenten la iglesia en nombre de un predicador. Cristo fue el único que murió en la cruz del Calvario y Él es el único que se debe llevar la gloria. Que seas gago, que no sepas predicar, que no conozcas mucha Biblia, pero si tú hablas de Jesús, el Espíritu Santo te respalda. Porque el tema preferido del Espíritu Santo es Jesucristo. Usted quiere que el Espíritu Santo se mueva en señales, prodigios y milagros, levante el nombre de Jesucristo. Entronice a Jesucristo donde quiera que vaya. No deje que nadie le tape la boca. Hay que hablar de Cristo a donde quiera que vayamos. Hay que predicar a Cristo donde quiera que Él nos lleve. Hay que proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Santo. Aleluya. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y cómo va a responder? Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la clave para ser un hombre y una mujer de revelación es la oración. Cuando el pueblo de Dios clama a Jehová, Jehová le responde. Porque nosotros no tenemos un Dios de yeso ni de palo que tiene oídos y no oye, ojos y no ve y boca que no habla. Tenemos un Dios que es espíritu, que tiene oídos y escucha, que tiene ojos y ve. Nuestro Dios tiene boca y habla, y vamos que habla. Cuando Él habla, sus palabras son como el estruendo de muchas aguas. A la palabra de Jehová tiembla la tierra, y su palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual Él la envía. Diga conmigo, Dios habla. Este Dios que habla
a lo largo de toda la historia nos ha enviado un mensaje. Un mensaje que puede hacer que consideremos a Dios como un Dios monotemático. Ha utilizado profetas, circunstancias, simbologías, eventos para inculcar en nuestros corazones un tesoro muy precioso. La Biblia dice: buscadme y viviréis. Dije, la Biblia dice: buscadme y viviréis. Ustedes hace unos minutos recibieron vida, y vida en abundancia, porque vinieron a este lugar a buscar el rostro de Dios. Cuando lo busco, Él me vivifica. Aquellos que pasan por una enfermedad, busque de Dios y verá cómo se sana. Usted puede estar debilitado, puede estar pasando por la enfermedad más grande en su cuerpo, y usted levanta sus manos y busca el rostro de Dios, y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vivifica tu cuerpo mortal. Dios cambia la enfermedad en vida. Le doy una palabra a aquel que ha recibido una palabra de maldición de la medicina. Te han dicho que vas a morir, te han dicho que la enfermedad no va a ser sanada, mas yo te digo en esta mañana: busca a Dios y vivirás y no morirás, y contarás las obras del Señor. Si hay alguien aquí que quiera recibir una palabra de Dios y de vida, le digo en esta mañana: muy pronto Dios pondrá tu piel como la de un bebé, y se multiplicarán los años de tu vida. En la casa de Jehová morarás por largos días, porque en Cristo hay vida. Buscadme y viviréis es el mensaje de toda la Biblia, y es el mensaje que muchos de nosotros rechazamos. No entendemos la bendición que hay en buscar el rostro de Dios. Lo vemos como una liturgia, lo vemos como parte de la vida cristiana, mas no como lo más importante. Lo vemos como una imposición, a tal punto que nos arrodillamos a orar, pero lo que hay es molestia, inconformidad, ganas de levantarnos. No hacemos contacto con el cielo, no involucramos el corazón en nuestra búsqueda, porque en nuestra mente se nos ha metido que la oración no es tan importante como la Biblia lo enseña. Jesús dijo: orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. David dijo: 7 veces al día te alaba mi alma, Jehová. También dice la Biblia: en la tarde, en la mañana y al mediodía busco tu rostro. El ejemplo que nos dan los siervos de Jehová en la Biblia es que el hombre de Dios tiene que ser un incansable buscador del rostro de Dios. Ser cristiano significa ser un hombre y una mujer de tabernáculo. Dios te ha llamado para vivir en un solo lugar. No te ufanes de que fuiste a los Estados Unidos. No te vanagloríes de que un día fuiste a Alaska o fuiste a Europa. No, el mejor y más importante lugar en que un ser humano pueda estar es en la presencia de Dios, arrodillado delante del trono de Jehová, habitante del lugar santísimo. Tú y yo queremos morar con las llamas eternas. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Yo no quiero simplemente colocar el huevo en el desayuno. No quiero ser un participante de la presencia de Dios. Yo quiero involucrarme con Dios.
Yo quiero entrar en la habitación de Jehová y conocerlo íntimamente. Yo quiero recostar mi cabeza en el pecho de Jesús y conocer los latidos del corazón de Jesús. Quiero que la gente sepa que lo conozco tanto que puedo saber cuando Él entra y cuando Él sale de mi habitación. Sé perfectamente cuando Él llega en una predicación. Lo siento, su presencia es real. No son muletillas, no son palabras infladas. No es algo que nos hemos inventado en el acervo o en la conversación cotidiana de un cristiano. No. Son palabras verdaderas. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La presencia de Dios es real y está aquí y la estamos sintiendo. Un mensaje importante en la Biblia es: búsquenme y vivirán. No hay vida fuera de la presencia de Dios. No hay vida fuera de la presencia de Dios. Jesús te dice en esta mañana: apartado de mí, nada puedes hacer. No te gloríes en tu fuerza, ni en tu riqueza, ni el valiente en su valentía. Gloríese en esto el que se ha de gloriar, en conocerme y comprenderme que yo soy Jehová de los ejércitos. Conócelo. Conócelo a tal nivel que puedas comprenderlo. Mientras algunos de ustedes le dicen: Señor, ¿por qué? Señor, no entiendo. La Biblia dice: conóceme y compréndeme. ¿Cuántos aquí podrían decir: yo conozco tanto a mi Dios que yo lo comprendo cuando Él hace algo que los demás no entienden? La Biblia es un libro de altares. No hay oración sin altar. No hay altar sin oración. Cristiano que se respete es un cristiano de altar. A donde quiera que yo voy, debo levantar un altar. Mi pastor Johnny le dijo a la congregación Roca Viva en Barranquilla: yo no entiendo el ministerio de Nerio Castro. Trabaja 8 horas de celador. Viaja 1 hora, 2 horas en bus desde Soledad hasta Porvenir. Duerme 8 horas para poder celar. ¿A qué hora Nerio busca de Dios? ¿A qué hora Nerio se llena del Espíritu Santo? Y él lo decía porque subíamos al púlpito de Roca Viva y los servicios se avivaban. Y el mismo pastor Johnny no entendía de dónde venía mi unción, porque no tenía el tiempo para meterme en un cuarto y durar 1 día, 3 días como lo hacían ellos. 3 días dentro del templo se metían. Yo no podía meterme con ellos porque tenía que cumplir con mi deber de padre, con mi deber de esposo. Pero yo tenía una promesa. Desde muy temprano en el Evangelio Dios me dio una palabra que dice: a donde quiera que vaya mi pueblo, yo seré para ellos un pequeño santuario. Yo aprendí que mi vida con Dios no está limitada al templo. Yo aprendí que mi consagración a Dios no estaba limitada a lo que el pastor Johnny Díaz hiciera conmigo. Nunca necesité del pastor Carlos Reyes, ni del pastor Daniel Villabón, ni del pastor Johnny Díaz para buscar la presencia de Dios. Fueron de gran bendición para mi formación cristiana, pero nunca dependí de ellos. Porque yo conocí y conozco y conoceré al pastor de pastores que se llama Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Cuando este libro, bendito libro, me enseñó que Dios para mí es un pequeño santuario, a donde quiera que yo vaya, entiendo que no hay lugar en la tierra donde yo no pueda tener comunión con Dios. Y me levantaba temprano en la mañana y hacía mi devocional en la sala. Me cambiaba, desayunaba, me iba, y cuando iba en el bus, antes de coger el bus, le oraba a Dios para que fuera un bus donde Él quisiera que yo predicara la palabra. Y le decía: Señor, si ese bus es donde voy a predicar, que haya alguien que tosa,
Y si nadie tosía, no me subía. Ustedes se ríen, pero eso es parte de una relación con Dios. Cosas insignificantes, sencillas y hasta dignas de burla son las que enriquecen tu relación con Dios. Y tenía pasajeros conmigo y yo me esperaba, el bus estaba ahí, la hora ya me exigía que me subiera, pero si nadie tosía, no me subía. Y venía el otro bus y si nadie tosía alrededor mío, no me subía. Hasta que venía un bus donde Dios quería que predicara y hasta el mismo, muchas veces vi el mismo chofer del bus soltaba al atojo el estornudo y dijo: aquí es donde tengo que predicar. Me subía y predicaba y la gloria de Dios descendía en ese bus. Si no iba predicando, iba intercediendo por todos los barrios. A donde quiera que iba, llevaba el templo conmigo. Mientras abría puertas y estaba pendiente de mi trabajo, no lo descuidaba, cumplía con mis obligaciones, pero tenía una Biblia en la garita del celador. Y mientras mis compañeros de trabajo tenían un codificador para ver pornografía, yo les exigí que ese codificador o lo escondieran o se lo llevaran para la casa, pero que no lo dejaran en mi turno, para que no fuera tentación para mí. Y en lugar de ver pornografía en la televisión, veía canales cristianos y me alimentaba. Y aunque nadie me invitaba a predicar porque no me conocían, ya tenía una agenda donde estaba escribiendo todo lo que aprendía. Y tenía una agenda de predicador como si ya estuviera predicando. Donde quiera que tú vas, tú puedes hacer un pequeño santuario para Jehová. Dios te ha llamado para que seas luz en medio de las tinieblas. Tú puedes estar en el ambiente más contaminado, puedes estar trabajando con los corruptos más corruptos, vulgares, blasfemos, mentirosos, pero tú eres luz en medio de las tinieblas. Y la luz prevalece sobre las tinieblas. No es el ambiente lo que te va a hacer a ti, eres tú el que vas a hacer el ambiente a donde tú quieras que vayas. Aleluya. 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 Diga conmigo, hombres de altar. Diga conmigo, mujeres de altar. El primer altar que hubo en esta tierra no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Tan importante es el altar que el primer altar, las primicias de todos los altares, no fue hecho por el hombre, sino por Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios levantó el primer altar en el jardín del Edén. Dice la Biblia que Él sacrificó animales y de ellos sacó las pieles con las cuales vistió la desnudez de Adán y Eva. Esos animales, según el contexto bíblico, tú puedes deducir sin equivocarte que si Dios sacrificó esos animales, tuvo que hacerlo sobre un altar. Diga conmigo, primer altar. Tan importante es el altar que fue Dios quien puso el ejemplo. Y le enseñó al hombre que en el altar se sacrifica la carne. En el altar se sacrifica la carne. Los altares no son para más nada. Un altar no es para subirme para que me vean. Este púlpito es un altar, pero no es un altar para figurar al hombre. No es un altar para estrellatos, no es un altar para lanzar artistas. No. Este altar está aquí con un solo propósito. En este altar tenemos que sacrificar nuestra carne. Se necesitó la muerte de esas víctimas. Se necesitó que el altar se manchara de sangre y se estableció la premisa que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es en el altar donde muere la carne, es en el altar donde se derrama la sangre y es en el altar donde se perdonan los pecados. Adán y Eva fueron perdonados porque hubo un altar en el jardín. Cuando tú levantas tu altar, esto es lo primero que va a suceder, iglesia. Cuando Nerio Castro eleva oración delante de la presencia de Dios, antes de acercarme al altar me siento inmundo.
Antes de subir al altar me siento injusto. Antes de subir, cuando yo me descuido, cuando yo descuido mi altar, Raúl, comienzo a sentir, y por eso tú debes saber en esta mañana si eres de altar o no eres de altar. Cuando tú descuidas el altar de Dios en tu vida, tú comienzas a sentirte culpable. La culpa se apodera de ti cuando tú descuidas el altar. Porque es en el altar donde Adán y Eva fueron perdonados por Dios. El altar de oración es el altar de la justificación. Cuando el culpable avergonzado llega al momento de orar y levanta las manos, del altar surge una cruz. Y del que está crucificado en ese madero caen gotas de sangre que lavan el pecado del pecador. Si tú quieres librarte de tu culpa, tú tienes que ser un hombre de altar. Si quieres quitarte a Satanás de tu oído diciéndote: acuérdate que hiciste esto, acuérdate que cuando no eras cristiana abortaste, acuérdate que siendo cristiano hiciste aquello y lo otro con tu cuerpo, mira que el dinero que tomaste que no era tuyo. Si te quieres quitar al culpador de encima, al acusador, tienes que habitar en el altar de Jehová. Dios solo justifica a aquellos que habitan en el altar de Dios. Diga conmigo: altar de justificación. Más tarde vino un diluvio, juicio de Dios sobre la tierra. Muchos murieron, todos murieron a excepción de la familia de Noé. Y después del diluvio, lo primero que Noé hizo al salir del arca fue un altar a Jehová. Dice la Biblia que cuando él sacrificó en ese altar, Dios hizo esto. Cuando Noé levantó el altar, Dios percibió olor grato en el cielo. Perdóname, mi hermanito, pero sin altar tú eres hediondo delante de Dios. Te podrás echar las mejores colonias, podrás utilizar los mejores perfumes, bañarte en leche, pero si tú no eres un hombre de altar, tú le produces náusea a Jehová de los ejércitos. Pero al mismo tiempo es posible que no te hayas bañado, es posible que tus pies huelan feo, es posible que tengas mal olor en la axila, es posible que estés muy hediondo, pero si te arrodillas en la presencia de Dios, olor grato recibe Jehová en el cielo. El altar cambia tu olor, el altar cambia tu fragancia. ¿Qué estoy percibiendo en la tierra? No estoy percibiendo olor a ahogado, no estoy percibiendo olor a muerto. Alguien ha levantado un altar en la tierra. Los que levantamos altar no pasamos desapercibidos a Dios. Clama a mí, yo te responderé. Dios nunca va a despreciar a alguien que doble sus rodillas delante de tu presencia. Cuando yo oro, llamo la atención de Dios. No importa lo que Él esté haciendo, no importa cuán ocupado esté Él, no importa cuántas millones de personas estén orando en ese momento. Dios se toma su tiempo para escucharte. Dije, Dios se toma su tiempo para escucharte. Si hay algo que enamora a Dios, es un altar. Si hay algo que atrae a Dios, es un altar. Diga conmigo: el altar del agradecimiento. Dios salvó a Noé del diluvio. ¿Y qué fue lo primero que hizo después de la desgracia? Después del juicio, después de la crisis. Él no fue a buscar vino, eso lo hizo después. Él no fue a buscar champaña, él no hizo una pachanga. Después de haber sido librado, lo que hizo fue un altar de agradecimiento a Dios. Muchos de nosotros somos buenos para levantar altar antes de la victoria. Cuando tenemos las aguas por aquí y estábamos dando manoteadas de ahogado, ahí sí levantamos altar. Pero cuando Dios nos da la victoria, se nos olvida quién fue que nos dio la victoria.
Hay que levantar altar antes de la crisis, en medio de la crisis, pero cuando la crisis pase también debemos levantar altar para darle gracias a Dios que nos guarda, nos protege y va con nosotros en medio del desierto. Si le va a aplaudir, apláudele como Él se lo merece. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te llevo a este lugar. ¿Qué haces, Abraham? Un altar a Jehová. Listo, sal de esa tierra, te voy a llevar a otro lugar. ¿Qué estás haciendo, Abraham? Otro altar a Jehová. Listo, vamos a llevarte para acá. Toda esta tierra es tuya. Hey, ¿qué estás haciendo, Abraham? Otro altar a Jehová. ¿Por qué? Porque Abraham entendió que el altar te da posesionamiento. Wow. Predicadores, cuando los inviten a predicar, cuando lleguen al terreno donde van a predicar, no empiecen a pedir ni agua, ni jugo, ni habitaciones con aire acondicionado. Lo primero que debe buscar un predicador donde va a predicar es un lugar donde levantar el altar. La comida vendrá después, el jugo después, la hamaca después, la cama después, el aire acondicionado después. Lo primero que yo debo asegurarme es que si yo llego a Campo de la Cruz, si llego a Santa Lucía, si llego a Venezuela, si llego a Europa, tengo que asegurarme que al llegar yo, la presencia de Dios llega conmigo, como a través de un altar. El altar destrona a los espíritus territoriales. El altar destrona a los hombres fuertes. Es en el altar donde atamos a los hombres fuertes. Antes de subir a un púlpito, usted tiene que tomar control del lugar donde usted va a predicar, donde usted va a ministrar. No haga nada si primero no ata al hombre fuerte a donde va para el trabajo. Ate al hombre fuerte en la empresa donde usted trabaja. ¿Cuándo? Cuando estás en el altar. El altar me da posesionamiento. Yo conozco a un cristiano de altar porque es un cristiano que conquista territorio. Vamos a comenzar un seminario en diciembre a las 5 de la mañana de posición territorial. Conquista la tierra prometida. Pero todo eso es importante si hay oración. Si tú dices, la sangre de Cristo tiene poder, esa palabra tiene poder si tienes oración. Si tú dices, cáncer, vete, esa palabra tiene poder si está respaldada por horas y horas de oración. Si tú le dices, huracán María, no llegues a Santa Marta, ese huracán te responde si esas palabras están respaldadas por horas, por días, por semanas y meses de profunda oración. Pero si tu oración es la del padre de la televisión, gracias Señor por el día de hoy y por el día de mañana que llega. No, olvídate, no le vas a hacer ni cosquillas al diablo. El huracán María, el huracán José, todos esos huracanes se van a burlar de ti. Porque lo que respalda mis acciones y mis palabras son el tiempo que paso en la presencia de Dios de rodillas. Posesionamiento. Abraham sabía que la tierra se la entregaba a Dios. Escucha, esto es tremendo. Dios se la entregó, pero él no se quedó con brazos cruzados. Él sabía que él tenía que hacer algo. Dios te entrega a ti la tierra prometida, pero tú tienes que llenar esa tierra de oración y de ayuno. Cuando llegamos acá, este era el patio. Ahí había un cuarto. Todos estos eran cuartos. Nos reuníamos en la sala. Luego en la sala y la cocina. ¿Qué hacía yo? Yo lavaba, limpiaba los baños, barría, sudaba, en ayuno. Luego que me cambiaba, me metía aquí en un cuarto, sin abanico, con los calores de Santa Marta. Levantaba las manos, las sillas estaban vacías. Comenzaba a orar y a orar, bañado en sudor, la camisa sudada, sin camisilla, ahí metido. Y oraba tanto y tanto que se escuchaba la voz afuera. Un muchacho, porque ellos me estaban viendo a ver si yo era el que iban a escoger de pastor. Y ese muchacho dijo, al verme orar antes de los servicios, le dijo a los líderes: si ustedes dejan pasar la oportunidad de poner a ese varón de pastor, van a perder una gran bendición. Cuando salíamos de ese cuarto sudado, me subí al púlpito y la gloria de Dios descendía. Comenzamos con 24 personas. Hoy
abrimos la tercera escuela dominical. Hijo, yo he aprendido algo. En lugar de estar lamentándome porque el negocio no vende, en lugar de estar lamentándome porque papi y mami no me aman, en lugar de estar lamentándome porque el marido no me quiere, en lugar de estar lamentándome porque no tengo plata en el bolsillo, en lugar de estar lamentándome porque no hay los recursos, yo he aprendido que en lugar de estar perdiendo la energía y la saliva en esa cosa, mejor me meto en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, Dios me enseña a conquistar aquello que allá afuera no pude tener. Porque el que busca a Dios en los secretos, Dios lo recompensa en público. Aprende a pelear las batallas en la presencia de Dios. Aprende a pelear las batallas en el lugar santísimo. Levanta tu altar. Diga conmigo, altar de posesionamiento. Ahora diga conmigo, altar de avivamiento. El pueblo cavilaba entre dos pensamientos. Adoraban a Dios y también a Baal. Y Elías entendió lo que debía hacerse. Él no se puso a estar aplicando estrategias de evangelización. Él no se puso a estar llenándose la mente de teología. Elías sabía lo que tenía que hacer cuando el pueblo se corrompe. Elías sabía qué hacer cuando una congregación se contamina. Cuando brota el pecado en una iglesia, el pastor tiene que hacer lo que hizo Elías. El pueblo cavilaba entre dos pensamientos: Jehová es Dios o Baal es Dios. Hoy en día hay iglesias que dicen, ¿seguimos a Dios o seguimos al mundo? Necesitamos pastores que sean como Elías. Necesitamos predicadores que sean como Elías. ¿Qué hizo Elías? Elías se dio cuenta y descubrió la raíz del problema. ¿Cuál era la raíz del problema? El altar de Jehová estaba derribado. Cuando el altar se derriba, el altar de Dios no está funcionando, el pueblo se corrompe. Empieza la contienda, el pleito, la disensión, apostasías, herejías. Hay pastores que tienen la cabeza cuadrada porque no entienden por qué sus iglesias están tan mal. ¿Sabes cuál es la raíz del problema? El altar de Jehová en esa iglesia ha sido derribado. Ya no hay lágrimas en el altar. El que menos ayuna es el pastor. No hay oración, no hay vigilia. Ahora es paseo y fogata. Iglesias donde ahora están haciendo desfiles de moda dentro del templo. El pastor bailando con la pastora y todos los líderes bailando con su pareja, moviendo la cadera y moviendo el esqueleto. ¿Y dónde está la oración? ¿Y dónde están las rodillas peladas? ¿Y dónde están las lágrimas en el altar? ¿Y dónde está la pasión por las almas? Ya no salen a predicar, ahora salen para campamento. Ya no se echa fuera demonios en el altar. Ahora las ovejas le tienen que pagar al pastor para que los lleven a un encuentro, y por plata tienen que liberarlos allá en el encuentro. La Biblia dice: dad de gracia lo que recibiste de gracia. Líbrenos, Jehová, que cobremos para echar fuera demonios. Nosotros echamos fuera los demonios gratis. Aleluya. Eso te lo damos en ñapa. Dios sana cánceres de ñapa. ¿Cómo estaba el altar? Derribado. ¿Cómo estaba el pueblo? Mal. Entonces Elías entendió que lo primero que hay que hacer es levantar el altar. Escucha mis palabras, porque un día vas a pasar por una crisis. Escucha mis palabras, porque yo te llevo a ti más tiempo en el evangelio, y yo voy por donde tú apenas vienes. En los momentos de crisis, la clave es meterse en la presencia de Dios. No es coger la maleta e irte. No es abandonar el ministerio. En los momentos de crisis hay que meterse en el secreto de Dios. Porque la raíz de todo problema es un altar derribado. Cuando falta la oración, todo se complica. ¿Y qué hizo Elías? Cogió 12 piedras y montó el altar. ¿Por qué 12 piedras? Porque son 12 las tribus de Israel. Yo restauro el altar para motivar a las tribus del pueblo de Dios
a ser parte de ese altar. Yo restauro el altar en mi casa, pero hoy vengo aquí a decirle a Avivamiento: los invito a levantar el altar de Jehová en la ciudad de Santa Marta. Ustedes son las 12 piedras. Cuando el pastor y la iglesia se unen para buscar a Dios, cosas maravillosas van a comenzar a suceder. Cosas preciosas van a comenzar a suceder. Los demonios van a tener que irse de Santa Marta. Los enfermos serán sanados. Clínicas y hospitales van a quedar vacíos cuando la iglesia y el pastor levantan altar a Jehová. Aleluya, aleluya. A esto le tiene miedo el diablo. Este es el mensaje que Satanás no quiere que se predique. Buscadme y viviréis, iglesia. Buscadme y viviréis, Avivamiento. Evangelio, buscar de Dios. Los servicios, es buena la alabanza, es buena el cántico, es buena la predicación, pero lo más importante de un servicio es que haya abundancia de oración. Porque mi casa será llamada casa de alabanza, casa de predicación. Mi casa será llamada casa de oración. Gózate, alégrate, porque Avivamiento va bien. Dios está encaminando Avivamiento a la senda antigua. Si el negocio no vende, antes de abrirlo, produce un avivamiento allí. Que los vecinos digan: oye, ¿qué está pasando en la panadería? ¿Qué está pasando en la tienda? ¿Qué está pasando en el negocio de la evangélica? Porque escuchamos fuego allá adentro. Préndete, invita. El primer cliente que debe visitar tu negocio es el Espíritu Santo. Antes de abrir la persiana, antes de abrir las puertas, antes de cualquier cosa, primero pídele a Dios que sea el primer cliente de tu negocio. Y si Dios llega, Dios se encarga de traer multitudes de clientes. Si Dios llega, tus productos serán de buena calidad. Si Dios llega, no se te va a perder el dinero ni vas a dar más vuelto de lo que es. La clave es el altar. La victoria de mi ministerio es la oración. Yo siempre he aprendido eso. Las cosas se me complican cuando dejo de orar. Cuando me distraigo y el diablo me pinta pajarito en el aire y me salgo del altar, se me complica todo. Y cuando yo veo la cosa complicada, me tiemblan las piernas. Cuando yo veo las cosas malas, me da miedo. ¿Y sabes qué hago? Salgo corriendo a las faldas de mi papá y le digo: Señor, en tu presencia estoy seguro. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. En tierra seca y árida donde aguas no hay, he aprendido a bramar por la presencia de Dios. Altar de avivamiento. Elías levantó las 12 piedras, colocó la víctima, porque el altar es para sacrificar carne. El altar no es para tener viaje. Para eso métete un tabaco de marihuana. Hay cristianos que, como salieron de ese mundo, todo lo que hablan aquí es: yo vi ángeles verdes, pastor. Tú los escuchas y están enmarihuanados. Todos los días se acercan con una visión. Todos los días tienen sueños. Yo tengo 29 años con Dios, caminando con Dios. Yo sé que Dios no es una metralleta de sueños ni de visión. Dios habla cuando tenga que hablar. Pero ellos quieren andar en las punticas de los dedos. Dios te bendiga, siervo. Dios te bendiga, sierva. Marihuanao. Yo soy ministro de Dios y tú no me escuchas a mí un vocabulario ahí todo religioso. La gente no ve en mí el perfil de lo que normalmente ven de un siervo de Dios, porque yo he aprendido que Jesucristo era el más ordinario de todos los ordinarios que han venido en esta tierra. Comía pescado con miel,
se montaba en un pollino, andaba descalzo, se le llenaban los pies de polvo. No le molestó decir que estaba cansado, que no tenía donde poner la cabeza, que no tenía pecho donde dormir. Él era ordinario. Jesucristo era ordinario. No me mire feo que no estoy blasfemando. Siendo el Rey de Reyes, eso fue la gran enseñanza de Jesús. Vino a enseñarnos que ser extraordinario en Dios es ser un ordinario. Por eso tú no me ves como pastor. Hay pastores que me van a invitar a predicar. Hablo con el apóstol Nerio Castro. Yo le digo, sí. ¿Con quién hablo? Lo peor que tú puedes hacer es contestar el teléfono como dormido, porque todo el mundo cree que los ministros no duermen. Siervo, queremos que nos hagas el placer, nos des el placer de ministrarnos la palabra de Dios. Entonces cuando yo hablo, se extrañan, porque a mí no me gusta eso. Ahora, ¿por qué yo no hablo así? Porque yo no soy así. Yo tengo que mostrarme tal y como. Si me vas a invitar, no es porque yo te voy a mostrar una apariencia de espíritu pláutico. Pero lo que sí te aseguro es que este ordinario corroncho, cuando suba al púlpito, se vuelve un extraordinario en Cristo Jesús. ¡Santo! La gente me ve en la calle, pantalones flojos, zapaticos sucios. Yo casi no embetuno los zapatos. Unos suétercitos así largos, esgarbado, yo camino esgarbado. Negro, patiflaco, peliprieto y orejón. A veces pipón. O sea, me ven en la calle y nadie se imagina que yo soy el pastor de la Iglesia Avivamiento. Nadie pensó que Jesús era el Hijo de Dios. Porque no parecía. El Hijo del Rey de Reyes no parecía. Dice la profecía, no había en él parecer alguno para que le estimáramos. O sea, Jesús se cuidó de las apariencias. Pero cuando imponía las manos sobre los enfermos, se sanaban. Cuando ordenaba a los demonios que salieran, salían. Eso es lo que importa. A mí me gusta la gente que me impresiona, que cuando yo los veo digo, este no perfila. Pero cuando Dios los usa, digo, wow, me equivoqué, perdóname, Señor, de lo vil y despreciado ha escogido Jehová para avergonzar a los que se creen algo. Dios escoge lo débil para destruir lo fuerte, lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, no te esfuerces tanto en tu apariencia, esfuérzate en tu esencia. Que aunque nadie dé un chavo por ti, allá arriba hay un Cristo que derramó su sangre por tu alma. ¡Santo! Altar es sacrificio de la carne, es incomodidad, es tener sueño y no. Anoche me levanté la segunda tanda. Vamos bien. Primero a la medianoche, ahora después de medianoche que oré, a las 3 me levantó otra vez. A la noche me levantó un poco de tiro que hicieron como que era ya en los juegos. Ya yo me había rendido porque yo le he dicho que a las 7 ya yo estoy fundido, yo soy como las gallinas. Y a las 10 suenan ese poco, yo me levanté y me están como guajiro cuando escucha balazo. Dios mío, guárdame. Y luego me eché a reír y le dije, Señor, tú utilizas métodos para que uno ore. Tremendo. Y me senté y así fue el susto que duré hasta 2 horas orando. A las 12 menos 5 me rendí. Y a las 3 me levantó el Señor otra vez a orar. Damos gloria al Señor. Ya vamos para la segunda, porque es que ese mejoramiento continuo, 5 minutos, después 10, después 15, después 20. Así es que es la cosa de Dios. Tú le das más, Dios te da más. Pero a esa hora tú no oras sabroso, olvídate de eso. A las 3 de la madrugada tenía yo todo el adormecimiento, el sueño encima. Sabanón lo tenía encima mío.
Y ni para reprenderlo, al contrario, quería meterme debajo del sabanón. Y me caía, el Señor, reprendo al negro Felipe, ¡fum!, me fundía. Me levanté y me fui, me eché agua en la cara y le seguí dando una limpia al diablo. Y hoy estoy viendo la bendición de Dios en esta prédica porque anoche busqué el rostro de Dios. Aleluya, aleluya, alábale que Él vive. Es posible que nadie te conozca nunca por ser buen predicador, o por ser un caballero en el púlpito, o por escribir libros. Pero esfuérzate toda tu vida para que cuando partas de esta tierra la gente te recuerde como un hombre, como una mujer de altar. Le dijeron a un predicador: ¿por qué las multitudes vienen a tu predicación? Y él le dijo: porque yo ardo en el fuego de la oración y la gente viene a verme arder. Aleluya. Estoy pidiéndole a Dios que cuando vea tu rostro vea la gloria de Jehová en tu rostro. Demuéstrame con la expresión de tu rostro, con la brillantez de tu piel, que has pasado tiempo en la presencia de Dios. Hay un altar que es el altar más sublime, el más hermoso. No hay otro altar como ese altar, y es el altar del Maestro. Dice la Biblia, Giancarlos, que antes de salir el sol, el Señor Jesucristo se levantaba y se iba a lugares solitarios y allí levantaba el altar. En medio de la penumbra, cuando los rayos del sol todavía no habían salido, cuando estaba reinando aún las tinieblas, el Maestro levantaba cada mañana su altar, porque el Maestro sabe que el altar te anticipa a lo que el enemigo quiere hacer contigo. Me dijo un mecánico: las máquinas se dañan porque no hay mantenimiento preventivo. Las máquinas se dañan porque hay mantenimiento curativo. Esperan que se dañen para llamar al mecánico. Pero los que manejan máquinas, los que tienen una empresa, los que producen, si no quieren ver afectada la producción, deben pasar del mantenimiento curativo al mantenimiento preventivo. Si esos abanicos no se le hace un mantenimiento preventivo, tarde o temprano se dañan. Y cuando se dañan, gastan más dinero que lo que se puede gastar uno en 3 goticas de aceite 3 en 1 en un mantenimiento preventivo. Los cristianos tienen altares curativos, mas no preventivos. Y tú los ves que cuando todo está bien se olvidan del altar. Tiene Dios que permitir una crisis, un problema, una dificultad. Tiene que levantarse el Goliat para entonces correr a buscar el altar de Dios, a curar el problema. Yo te invito a que seas sabio. No esperes que el Goliat venga. Haz como David, corre a la línea de batalla antes del Goliat. Jesucristo no esperaba que los rayos del sol salieran. Él se anticipaba a lo que iba a suceder en ese día. Antes de que vinieran los fariseos, antes de que quisieran aprenderlo, antes de que querían ponerle una palabra para poder acusarlo, antes de que viniera el diablo y sus demonios, Jesucristo levantaba un altar no curativo, sino preventivo. Antes de que venga la crisis, tú tienes que tener un altar encendido. No levantes el altar porque tienes un problema. Levanta el altar porque tú amas a Dios y quieres estar en su presencia. Oramos por amor, no por miedo. Dije, oramos por amor, no por miedo. La iglesia no le tiene miedo a nadie.
sea Jehová tu miedo, sea Jehová tu temor. Cuando iban a servir los alimentos, Jesús levantaba su altar. Levantó su altar para orar por los discípulos. Padre, tú me los diste y yo los guardé. Ahora te pido que los guardes del mundo. No los saques del mundo, guárdalos del mundo. Altar. Cuando iba a resucitar a Lázaro, antes de resucitarlo, levantó las manos y dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Si quieres ver un milagro, levanta el altar. Y antes de subir a la cruz, siendo de noche, se apartó de sus discípulos y levantó el altar en una piedra. Y dice la Biblia que lloraba con tanta intensidad que sus lágrimas, el sudor, de su cuerpo, eran como gotas grandes de sangre. Los médicos dicen que para que salga sangre de tus poros, tu corazón tiene que estar en una profunda intensidad. Jesús oró con el corazón en su altar. Tú no encontrabas bostezos, ni rasquiña, ni apatía en el altar de Jesús, porque Jesús sabe lo que dice su palabra, pues Él es el Verbo. Y la palabra de Dios dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si vamos a levantar un altar, tiene que ser con el corazón. No le ores a Dios palabras infladas, palabras vanas. Es mejor decir 5 palabras con el corazón que 10,000 palabras vanas. Subió a la cruz y venció, pero la victoria de la cruz no la recibió en la cruz. La victoria de la cruz Jesús la recibió en su altar. Yo no vine aquí a ser victorioso en esta prédica. Yo subí al púlpito con la victoria en mi mano. ¿Cuándo recibí yo la victoria de este servicio? Anoche, en el altar. Tú y yo hemos sido llamados para ser hombres y mujeres de altar. Diga conmigo: clama a mí y yo te responderé. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero que te coloques de pie.